Capítulo 15. Ya era noche cerrada, cuando por fin la casa se quedó a oscuras y en silencio. Durante horas, peones y vecinos no habían dejado de llegar para interesarse por la desaparición de Mary, o para traer información, pero no hubo nada que pudiera aclarar dónde podía estar la niña. Cuando Molly comenzó a mostrar signos de cansancio, se insistió en que se acostara, pero se negó a hacerlo hasta que el sueño la venció, y acabó profundamente dormida sentada en una silla de la cocina. Sabiendo que en la oscuridad no se podía hacer nada, John mandó a todo el mundo de vuelta a casa, y llevó a su esposa en brazos a su cuarto. La sostuvo con cuidado para no despertarla, mientras subía las escaleras despacio. Se sentía exhausto y frustrado al no saber qué más hacer. Tenía la sensación de que había vuelto a fallar a su familia. Primero, al no haber podido impedir la muerte de su esposa e hijo, y ahora, por la desaparición de Mary. Tenía que haber hecho más. Debería haberse quedado con ellas, pero había insistido en mantenerse alejado de Molly, para asegurarse de no volver a sentir. Y por ello, en recompensa, guardaba un dolor en su pecho que lo estaba destrozando, y que le recordaba que no se le puede poner barreras al amor. Porque si de algo estaba seguro al mirar a su esposa dormida, era que sentía algo por ella. Una vez en el cuarto de Molly, la dejó sobre la cama y acarició su rostro. Debía admitir que le parecía bonita, con su hermoso cabello castaño y rebelde, que se negaba a permanecer atado a su moño. Con cuidado, se sentó a su lado, y se la quedó mirando pensativo. Ella no tenía la culpa de haber aceptado la proposición de un hombre que ni siquiera sabía que existía, ni de haber tenido que casarse con un extraño que se negaba a dejarla entrar en su corazón, al creerlo roto por la pena. No tenía la culpa de que fuera un tonto, y de que se negara a admitir lo que el pecho le decía cada vez que la veía. «He sido un estúpido», dijo rompiendo así el silencio. «Ojalá pudiera retroceder en el tiempo y darte la bienvenida que te mereces». «John», balbuceó ella. «Shh, duérmete», le susurró él para que volviera a dormirse. Cuando John se disponía a levantarse de la cama para marcharse y dejarla descansar, Molly lo sorprendió al abrir los ojos y cogerla de la mano. «No te vayas», le pidió con palabras cargadas de súplica. «Debo dejarte para que descanses», respondió John, pero al intentar de nuevo levantarse, ella volvió a insistir. «Por favor, no me dejes». Aunque en la habitación solo se veía gracias a la escasa luz de la luna, John advirtió en los ojos de Molly su angustia al no querer sentirse sola. Era más que evidente que buscaba el consuelo de sus brazos, y sería un bastardo egoísta si no se lo daba. No cuando se había portado tan mal con ella y le había negado tantas cosas hasta ese momento. Ahora, sin embargo, podía redimirse, mostrando a su esposa el cariño y el consuelo que merecía. Al fin y al cabo, solo le estaba pidiendo que no la dejara sola, y podía perfectamente dormir esa noche a su lado. «Está bien, no me iré». Sabiendo que no la abandonaría, Molly volvió a cerrar los ojos y dejó escapar la mano para que él pudiera levantarse y prepararse para ir a dormir. Pero antes, y lamentando despertarla, John la sentó en la cama y le quitó el vestido, protegiendo su vergüenza al dejarle puesta la ropa interior. Una vez Molly acomodada en la cama, John no tardó en despojarse de las botas, los pantalones y la camisa, conservando sus calzones por decoro. Después de todo, esa noche solo necesitaban un pecho donde descansar y unos brazos reconfortantes. Con cuidado, John retiró las sábanas y se metió en la cama, sin que tuviera que esperar un segundo para que Molly se girara y buscara su calidez. Encantado, John la cobijó entre sus brazos y besó su nuca para darle las buenas noches. Solo entonces, con su esposa a su lado y la luna asomándose curiosa por la ventana, John supo que nunca olvidaría ese momento, pues desde ese mismo instante dejaba atrás su pasado para comenzar de nuevo junto a Molly. Y si Dios lo quería, junto a Mary. «Perdóname, Elisa, por dejarte en un rincón de mi corazón. Sabes que te amé, y que mi mayor deseo era pasar el resto de mi vida a tu lado. Pero...». No pudo continuar, y para darse valor, abrazó con más fuerza a Molly. «Molly me ha devuelto la sonrisa, y me he dado cuenta de que deseo vivir. Te amaré siempre, Elisa, ya que tú has sido el amor que cumplió mis sueños más profundos. Pero si me aferro a tu amor, estaré condenándome a una muerte en vida, llena de soledad y amargura». Con lágrimas en los ojos, miró hacia la ventana y le dijo a la luna: «¿Lo entiendes?». Justo entonces, una ráfaga de aire abrió la ventana, y una brisa fresca entró en la habitación. Como si lo buscara, se extendió por toda la estancia, hasta que acabó justo en el rostro de John, percibiendo esa brisa como una caricia. «Lo entiendo. Juraría haber oído,
mientras el viento refrescaba su cara e intentaba secar sus lágrimas. Luego, de la misma forma misteriosa como apareció, la brisa cesó de golpe dejando a John impresionado. Aunque las palabras que más definían su estado actual eran maravillado y agradecido. «Elisa», sollozó John, «te amaré siempre, mi amor». Y en la lejanía, un solitario lobo aulló a la luna. Minutos después, John se quedó dormido con Molly entre sus brazos, y con una sonrisa de despedida para su amada esposa, y de bienvenida para su nueva mujer. Molly no sabía cuánto tiempo llevaba durmiendo, pero cuando se despertó, le agradó ver que estaba acurrucada a los brazos de su esposo. Recordaba vagamente cómo adormilada le había pedido que se quedara, y cómo él había aceptado acomodándose a su lado. También recordaba un extraño sueño, en el que una hermosa mujer de cabello rubio y ojos cargados de ternura se le acercaba sonriendo, para después pararse ante ella y mostrarle sus manos abiertas. Luego, sin más, una niebla blanca apareció de la nada para envolverla poco a poco, hasta hacerla desaparecer. Le hubiera gustado estar más tiempo con ella y preguntarle quién era, aunque algo le decía que su corazón la reconocía. Cuando la mujer comenzó a desaparecer mientras mantenía la mirada fija en Molly, una sensación de paz la inundó, perdurando aún al despertarse. Pero lo más curioso fue la voz susurrante que a lo lejos le decía, «Ámale», para acto seguido cambiar el sueño, y aparecer ella en un prado junto a John, con Mary en sus brazos. Molly deseó dormirse de nuevo para volver a soñar con John y Mary, y para volver a sentir esa sensación de paz y consuelo que tanto necesitaba. Pero por mucho que le intentó, no consiguió que el sueño volviera a vencerla, y en su lugar, sentía la boca seca. Sabiendo que no se dormiría hasta que no bebiera un vaso de agua, Molly se levantó con cuidado de la cama para no despertar a John. Solo hacía falta mirarlo para percibir su cansancio y saber lo mucho que necesitaba dormir. Deseó acariciarlo para sentir el calor de su piel en sus dedos, pero se resistía a tocarlo por miedo a turbar su descanso. Quizá, un día no muy lejano, el sueño de ser los tres una familia se hiciera realidad, y juntos disfrutarían de una tarde en el campo. Incluso, quién sabe, tal vez con suerte, podrían llegar a ser una gran familia, donde las risas de los niños lo inundaran todo. Pero por el momento se tendría que conformar con un marido al que apenas veía, y con una pequeña a la que deseaba criar y que fuera suya. Con la oscuridad como cómplice, Molly caminó hacia la puerta dejando atrás el quinqué, pues consideró que la luz de la luna era suficiente. Al fin y al cabo, solo tenía que bajar hasta la cocina, y ese camino se lo sabía de memoria. Decidida, comenzó su camino hacia la cocina sin encontrar ningún obstáculo a su paso. Una vez allí, se sirvió un vaso de agua fresca que le supo a gloria. Fue entonces cuando un sonido extraño llamó su atención, y creyó que alguna alimaña del campo se había metido en la casa. Algo que no le extrañaba, debido a la cantidad de gente que había estado todo el día entrando y saliendo. No le hacía ninguna gracia buscar en medio de la oscuridad ningún bicho peludo, y menos si éste tenía dientes. Pero no podía dejar que se quedara toda la noche encerrado en la casa, o al amanecer se encontraría algún mueble mordisqueado. Sin lugar a dudas, esta era la peor parte de vivir en el campo, aunque, para ser sincera, Molly veía más ventajas que inconvenientes en su nuevo hogar. Y no solo por los preciosos amaneceres, el aire puro, o la forma de vida relajada y sencilla. Armándose de valor, dejó el vaso encima de la mesa, y se dirigió hacia donde había escuchado el ruido. Si no estaba equivocada, y no lo creía, procedía de algún lugar del salón, por lo que quizá tendría suerte y sería un pájaro asustado que se habría colado por la chimenea. Despacio, para no chocarse con los muebles, comenzó a salir de la cocina. Pero se lo pensó mejor, y giró para coger un quinqué. Si había un animal en el salón, para encontrarlo necesitaría más luz que los rayos de luna que se filtraban por las ventanas. Justo cuando comenzaba a caminar, notó algo extraño tras ella, y un segundo después, una mano grande y fuerte le estaba tapando la boca. Todo sucedió tan rápido, y de forma tan inesperada, que Molly no tuvo tiempo para reaccionar, y mucho menos de gritar. La asfixiante mano no fue la única que la agarró con fuerza, pues un segundo después, otra mano igual de fuerte le cercó la cintura y la atrajo hacia sí. Sin poder creérselo, Molly estaba pegada al cuerpo de alguien que respiraba de forma relajada tras ella, mientras la cerraba con fuerza con una mano y le tapaba la boca con la otra. «No hagas ruido ni te muevas». La voz era tan ruda y contundente que no le hacía falta amenazar con lo que le podría hacer si no le obedecía. Molly estaba demasiado confusa, y se limitó a asentir, esperando que fuera alguno de los peones del rancho que había entrado en la casa,
y que le había tapado la boca para que no gritara. Pero pronto dejó de estar segura de ello. Nadie con buenas intenciones tendría ese tono de voz. Tengo un mensaje para ti. Al volver a escuchar, Molly se convenció de que ese hombre no era uno de los peones del rancho. Incluso apostaría a que ni siquiera era del pueblo. Había algo diferente en esa voz. Tenía un acento nasal que nunca antes había escuchado. Además, hablaba con una cadencia tan pausada que parecía que le costaba encontrar las palabras adecuadas. Saber que ese hombre era un completo extraño y que estaba sola y a su merced, hizo que se estremeciera. Tengo a la niña, le dijo el extraño en un susurro, para asegurarse de que nadie los escuchara, aunque estuvieran completamente a solas. Al escucharlo, Molly se tensó y lo comprendió todo. Ese desconocido era el hombre que se había llevado a su pequeña. Sabía que habían estado buscándolo durante horas sin encontrar pistas, y ahora, como si nada, aparecía en la casa sin que nadie hubiera dado cuenta. Lo sabía porque no había sonado ningún grito de alarma, y todo estaba tranquilo. Se preguntó qué clase de hombre podría ser tan sigiloso, y supo que tenía una oportunidad única de averiguar algo sobre él, que luego ayudara a localizarlo. Decidida a dejar su miedo a un lado y centrarse en los detalles, cerró los ojos e intentó sentir algo que le diera alguna pista. Eres lista, mujer, al permanecer callada. Sus palabras le indicaron a Molly que él no sospechaba nada de su plan. Concéntrate, se dijo mientras trataba de contener su pánico y su furia. Hazlo por Mary. Temblando, Molly permaneció quieta, consiguiendo que el extraño se relajara. Podía notar que era un hombre grande, fuerte y alto, aunque no creía que lo fuese mucho más que John. Olía a tierra y a caballo, pero su sudor era diferente a otros, como si lo camuflara o llevara algo encima que le impidiera reconocerlo. Ahora, solo le quedaba descubrir matices de su voz para poder identificarla si volvía a escucharla. Quiero que vayas dentro de 2 lunas al barranco. Ve sola, o la niña acabará muerta entre las rocas. Las lágrimas que Molly se negaba a dejar caer hicieron acto de presencia, al no soportar la imagen de su pequeña Mary siendo arrojada al precipicio. Pero había algo que él había dicho que era importante. Lo había sabido nada más escucharlo, pero lo había apartado de su mente al oír su amenaza de matar a Mary. Ahora solo temblaba de rabia, al saber que el hombre que estaba tras ella tenía a su niña, y que pensaba asesinarla, si ella no hacía lo que él quería. ¿Oíste?, preguntó él con una sonrisa al sentir el estremecimiento de Molly. Ella asintió, mientras consideraba qué sucedería si le mordía la mano. Indudablemente, ese hombre era mucho más fuerte que ella, y si lo atacaba, la soltaría para bofetearla. Sin embargo, así podría girarse y verle la cara. Si es que la luna no decidía esconderse en ese momento. Decidiendo que era un buen plan, Molly no perdió la oportunidad y lo mordió con todas sus fuerzas. Sin embargo, no consiguió lo que esperaba. El hombre no se movió ni gritó, pese al fuerte mordisco, ni siquiera cuando Molly notó el sabor de su sangre en su boca y sintió el deseo de vomitar. Sigue mordiendo y encontrarás a la niña con una oreja de menos. Molly lo liberó en el acto, horrorizada. ¿Le cortaría él una oreja a Mary por su culpa? ¿Por qué no había pensado en las posibles consecuencias? Más asustada que antes, comenzó a llorar, destrozada ante la posibilidad de que su Mary sufriera por su culpa. Así está mejor. No hagas tonterías, y la niña estará bien cuando volvamos a vernos. Molly asintió con un gesto, y notó que el agarre de la mano del extraño se aflojaba. Ahora, no te muevas. Solo recuerda nuestra cita en el barranco. Sin más, el desconocido comenzó a alejarse sin hacer ruido, mientras Molly no podía dejar de pensar qué clase de hombre aguantaría semejante dolor sin un quejido. Incluso su tono de voz no varió, demostrando un control del dolor asombroso. 2 lunas. Esas palabras afloraron a su mente. Él le había dicho que fuera al barranco sola dentro de 2 lunas. No sabía mucho de la forma de hablar del oeste, pero seguro que ese dato era importante. Lo sabía porque eso era lo que antes le había llamado la atención, y lo que se dijo a sí misma que debía recordar. 2 lunas, 2 lunas. Repitió una y otra vez para no olvidarlo, mientras permanecía quieta. De pronto, el destello de una luz a sus espaldas la hizo estremecer. ¿Sería él de nuevo o se habría marchado ya? El sonido de unos pasos le hizo fruncir el ceño, ya que su atacante había sido muy sigiloso. Otro dato que recordar. ¿Molly? ¿Eres tú? La voz de John detrás de ella consiguió que el pánico la envolviera de nuevo.
No sabía si el extraño se habría marchado, ni cómo reaccionaría si se encontraba de frente con John. Temiendo por lo que pudiera pasarle a su esposo, decidió que prefería ponerse ella en peligro en vez de a él. Un segundo después, se giró, y no pudo creer lo que vio. John estaba en lo alto de la escalera, adormilado y asustado, con un quinqué en la mano, sin que hubiese el menor rastro del extraño. Se ha ido, susurró Molly, incrédula. ¿Quién? Preguntó él, a la vez que bajaba los peldaños, para poder ver bien a Molly, pues ésta permanecía entre las sombras. El indio, afirmó ella al encajarle todas las piezas. Pero John no prestó mucha atención a sus palabras, al quedarse horrorizado ante la sangre que mostraba Molly en la boca. Dios mío, ¿qué te ha pasado?